En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy estamos delante de un pasaje evangélico que se ha convertido en un ícono para todos nosotros que buscamos el perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, este pasaje evangélico puede traer para nosotros también algunas tentaciones que no hemos de dejar de considerar. Una de ellas es identificarnos tan literalmente con esta mujer adúltera que creamos que no hay ningún problema si seguimos con nuestra vida de pecado, ya que siempre que pequemos estará ahí nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos. Ciertamente, siempre estará para recibir a los pecadores arrepentidos, pero también es verdad que una sentencia que nunca se nos debe de olvidar es la que al final del pasaje evangélico encontramos: vete y no vuelvas a pecar. El Señor Jesús, por tanto, aborrece y detesta el pecado, mas no al pecador. Pero también quiere que nosotros tengamos una verdadera conversión y una vida nueva en Él. Y por tanto, volver a pecar y a pecar y a pecar nos endurece el corazón hasta que poco a poco nos vamos alejando de la gracia de Dios. Sucede que sin darnos cuenta, muchas veces le somos más obedientes al consejo y a la voz del mal. Y también sucede que nos detenemos en nuestro caminar a hacer el mal junto a otros pecadores. Y al final, también, muchas veces, y sin saber cómo llegamos hasta ahí, terminamos sentándonos y saboreando el mal que hacemos. Es decir, le hallamos gusto al pecado. Otra de las tentaciones en las cuales podemos caer es decir a los cuatro vientos: si el Señor Jesús no me condena ni me critica, ¿por qué los demás sí? ¿Por qué tú lo haces? Más allá que esta es una actitud infantil, es verdad que en el pasaje evangélico de hoy leemos cómo el Señor Jesús indica a esta mujer adulta que tampoco Él la condena. Pero esto no quiere decir que no nos comportemos como profetas para denunciar el mal y el pecado. En primer lugar, en nosotros mismos, para buscar dirigirnos hacia el camino del bien, y luego a aquellos que se comportan como malvados y viven alejados de la voluntad de Dios. Justamente ante esta tentación también se encuentra la de juzgar con precipitación y de acuerdo a una ley rigurosa que no vea el proceso de conversión de las personas. Es útil decir que algunos de nosotros nos comportamos más legalistas que los propios canonistas de la iglesia y pensamos en aplicar todo el peso de la ley sobre aquellos que nosotros pensamos que están en pecado, cuando en cambio la iglesia, con la certeza de seguir el evangelio, siempre busca con su doctrina ofrecer amonestaciones, medicinas, correcciones fraternas y acompañar en sus procesos de conversión a los pecadores. Y bueno, por otro lado, el Señor Jesús en este pasaje evangélico ofrece unos gestos que son importantes para nuestro discernimiento cuando nos colocamos en una situación en la cual hemos de juzgar el mal y el pecado que hacemos, pero que también hacen los otros. Cuando los escribas y los fariseos le presentan a esta mujer adúltera al Señor Jesús, lo primero que hace Él es callar, es guardar silencio de frente a la situación que le ponían. Lógicamente, el Señor Jesús con esto no evita el problema que tiene delante, ni mucho menos huye de él, pero sí tiene paciencia y toma su tiempo para contestar. Es decir, no juzga con aquello que le viene súbitamente a la mente. El Señor Jesús guarda silencio para pensar, para meditar, para evaluar la situación e inclusive, si lo imaginamos, para poner nerviosos a sus interlocutores con una cierta tensión expectante. Luego el siguiente gesto que podemos contemplar es inclinarse y ponerse a escribir con el dedo en la tierra. El gesto de inclinarse es un gesto de ponerse al mismo nivel que la mujer pecadora. El pasaje evangélico no dice que la mujer pecadora fue colocada en tierra, sino que fue colocada en medio del Señor Jesús, es decir, de frente a Él. Entonces el Señor Jesús se pone al nivel de la mujer pecadora, no tanto cuanto físicamente, sino a un nivel espiritual y sobre todo moral. Es decir,
El Señor Jesús sabe que viéndola desde arriba no puede juzgar a esta mujer. Tiene que colocarse a un nivel inferior para poder comprenderla y de ese modo amarla de un modo más sublime. Es un gesto que nos transporta hacia la encarnación del Señor Jesús, hacia su hacerse hombre, ya que siendo de condición divina, no quiso hacer alarde de ella, y más bien se anonadó, se abajó, para hacerse uno como nosotros, menos en el pecado, e inclusive tan abajo fue lo que descendió, que murió en la cruz por nosotros, y además, siendo inocente y sin mancha, murió como el más malvado de los condenados. Todo esto para poder rescatarnos de nuestro pecado y dándonos el perdón, darnos vida nueva. Con la mujer adúltera fue el mismo proceso, porque abajándose, poniéndose al mismo nivel de ella, es el modo como quería y podía amarla y perdonarla. El Señor Jesús entonces se inclina 2 veces y en las 2 ocasiones continúa escribiendo. El escribir con su dedo en tierra es un gesto que permanece en cierto sentido oscuro, desconocido, y por lo cual ignoramos totalmente sobre lo que escribía. Algunos dicen que escribía los pecados de los escribas y fariseos. Otros, en cambio, imaginan que una posible sentencia para esta mujer. Lo que en verdad sabemos es que no sabemos qué escribió. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la primera vez que se levanta, ofrece a quienes lo querían poner a prueba una respuesta que por un lado va más allá de la inteligencia humana y cotidiana, pero por otro fue una respuesta tan lapidaria como las piedras que ya se estaban preparando para ser arrojadas sobre aquella mujer. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Una frase que también pudiera ser una tentación para nosotros, sobre todo cuando nos escudamos en nuestra vida de pecado y de maldad, llegando a decir: si todos somos pecadores, ¿tú qué me tienes que decir a mí? ¿Por qué me juzgas? Ciertamente esta actitud nos hace que nos pongamos en un rol de jueces, en vez de colocarnos con humildad como otro pecador más, esperando que el juicio que nos realice el verdadero juez, nuestro Señor Jesucristo, sea con piedad y misericordia, tal como lo tuvo esta mujer adúltera. Frente entonces a esta lectura profética de la ley que hace el Señor Jesús, nos colocamos nosotros con cada una de nuestras decisiones y actos que tenemos en la vida cotidiana. Y es que muchas veces tomamos decisiones y actuamos sin corazón y sin entrañas, juzgando a los demás con grande severidad y poniéndonos como jueces ahí donde no nos corresponde. Es verdad que esta mujer había pecado y según la ley de Moisés tenía que ser lapidada hasta morir. Pero el Señor Jesús, haciendo otra lectura de la ley, ofrece un camino diverso para realizar un juicio de tal naturaleza. Ciertamente la ley de Moisés estuvo prescrita para un tiempo y una cultura, para una época en la cual el pueblo de Israel, buscando ser fiel a Dios, tenía estas reglas morales. Hemos de entender estas leyes que hoy nos parecieran sádicas e ignominiosas desde el particular contexto en el cual fueron legisladas y sobre todo con la finalidad que tenían. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba en medio de pueblos politeístas y las leyes dadas por Dios a Moisés buscaban educar al pueblo en su amor y fidelidad, en su obediencia y en su capacidad de dejarse conducir por Dios. O en otras palabras, eran leyes para que el pueblo pudiera asimilar que Dios era uno y que no había otro fuera de él. Y bueno, continuando con nuestra reflexión, también es posible que esta mujer haya recibido una falsa acusación por parte de los escribas y fariseos. Esto lo digo porque la ley de Moisés establecía que tanto la mujer como el hombre que pecaban de adulterio debían de morir. Surge la pregunta: ¿dónde estaba su cómplice? ¿Dónde estaba el hombre con el cual había cometido adulterio? El Evangelio no lo menciona. Por tanto, estos escribas y fariseos
tenían la intención de culpar solamente a la mujer, ciertamente desprotegida y sin leyes que aparentemente la ayudaran. Por eso el Señor Jesús se da cuenta de esta injusticia y aun cuando la mujer había pecado, le ofrece un camino nuevo de liberación y de paz. El Señor Jesús, pues, ejerce su opción por los más débiles, por los desprotegidos, y hace ver que la misericordia de Dios no tiene límites, que inclusive se pone al mismo nivel del pecador para poder rescatarlo de su pecado, ofrecerle la salud y la sanación y darle al mismo tiempo una nueva vida. A la mujer sin duda le restituye su dignidad, pero al mismo tiempo le ofrece el sendero justo, no pecar más. A los escribas y fariseos los ubica en su realidad, diciéndoles que no interpreten de manera injusta la ley, pero a la vez que puedan abrir su corazón a la misericordia y sobre todo a ver en sí mismos que son pecadores como cualquier otra persona, ya que una vez más vuelve el problema de fondo. Se creían una casta separada y justa, cuando en realidad eran igual o más pecadores que la mujer adúltera. Esto por el simple hecho de no vivir lo que predicaban. Nosotros hemos de tener cuidado con esto, porque como dicen algunos refranes, cae más rápido un hablador que un cojo. O aquí, en casa del jabonero, el que no cae resbala. Son refranes que los podemos aplicar a nuestra vida cuando queremos juzgar a los demás por los pecados que han cometido y creernos justos y creernos santos y creernos ya salvados. Por eso también para nosotros el Señor Jesús tiene un mensaje de salvación y un camino para afrontar las situaciones en las cuales nos enfrentamos al mal y al pecado, ya sea el propio como el ajeno. Al mal y al pecado se le debe de nombrar por su nombre y no diluirlo en argumentaciones vacías y sin sentido. Lo que es malo y es pecado, lo es y basta. Pero también se nos invita a que hemos de actuar con prudencia, inteligencia e iluminados por la fe y la razón cuando nos confrontamos con el mal y el pecado. El camino que hemos de tomar entonces es el siguiente. Hemos de guardar silencio para contemplar la situación. Luego no creernos justos, ni salvados, ni puros, sino darnos cuenta que también nosotros somos pecadores como aquellos que cometen pecados y que muchas veces los consideramos como abominables. Y luego actuar con amor y misericordia, estando convencidos que el mismo Señor, nuestro Dios, no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Y convencernos de corazón y de mente que es nuestro Dios que salva y que ofrece una vida nueva. Así pues, antes de querer tirar piedras al por mayor, es mejor poner en manos del Señor todos los pecados de la humanidad, para que los frutos de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo sigan siendo para nosotros fuente de vida eterna y santidad. Dejemos que el Señor Jesús, con su sabiduría, nos oriente y nos guíe en cada uno de nuestros juicios. E imploremos al Espíritu Santo que sea para nosotros luz, amor y verdad ante cada situación de maldad y pecado que hay en el mundo. Ya solo para finalizar, recuerden que quedan pocos días para la Semana Santa. Todavía es tiempo de penitencia y conversión. Todavía es tiempo de acercarnos arrepentidos a la fuente de la gracia y del perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. La mujer adúltera, Él no nos condena, pero nos dice que vayamos y que no pequemos más. No se olviden de darle me gusta a la página y también al video, de compartirlo con todos sus seres queridos y de comentar aquellas dudas o sugerencias que tengan a este video. Dios les bendiga y hasta la próxima.